El día de hoy, hermanos, vamos a el tema de este día. Tanto la clase como el sermón van a tener que ver con la palabra de Dios. Nuestro texto inicial, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 18, dice de la siguiente manera: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, hermanos, fueron amenazados por el Sanedrín, aquella máxima autoridad de los judíos, para que no hablaran más en el nombre de Jesús. Fueron amenazados. Esa palabra que nosotros encontramos ahí como intimada es que les exigieron el cumplimiento de algo. Lo hicieron con fuerza, con obligación. No van a hablar más acerca de Jesús. Bueno, históricamente, nosotros sabemos que la Biblia es uno de los libros que a través de la historia ha sufrido más ataques acerca de muchas personas. No ha habido otro libro en la historia humana que haya recibido más ataques en todos sentidos, a grado de hasta quererla destruir por completo. ¿Sí? La Biblia ha sido así durante muchos años, y siempre, y pasa el tiempo, y siempre hay quien quiere atacarla. Por ejemplo, encontramos que este hombre, Antíoco Epifanio, en el año 168 a.C., pues él quiso quemar los rollos de la ley. Desde entonces ya había personas que estaban decididas. Cuando los griegos conquistaron a los judíos, pues este hombre llegó hasta entrar hasta el templo e hizo ahí un sacrificio matando cerdos ahí en el altar, algo que se conoce como aquella cuestión de la asolación desoladora. Un emperador romano llamado Diocleciano, ahí en el año 303 después de Cristo, también dijo que se quemaran los lugares de culto de los cristianos, que se quemara la palabra de Dios, que se quemara todo lo que se encontrara sobre ellos. Un filósofo llamado Voltaire, un francés que murió en el año 1778, él dijo durante su vida, dijo lo siguiente: la Biblia de aquí a 100 años, dice, será olvidada. Nadie más la leerá. Bueno, resulta que una vez que este hombre muere, 100 años después, su casa y la imprenta que él tenía, pues fue utilizada para que la sociedad francesa de la Biblia, pues hiciera más versiones de la Biblia. La Iglesia Católica, la de aquellos tiempos, pues la Iglesia Católica persiguió, por ejemplo, primero a Martín Lutero porque tradujo la Biblia al alemán. Recuerden que cuando la Iglesia Católica se formó, ellos decidieron que el idioma latín fuera el único oficial de la Iglesia. Y la Biblia estaba traducida al latín y no se podía leer ni ver en ningún otro idioma. Lo que hizo Lutero fue algo en contra, dijeron ellos, de lo que la Iglesia Católica mandaba. Por lo tanto, la Iglesia Católica persiguió a Lutero por haber traducido la Biblia al alemán. Pero no nomás lo hizo con él, también lo hizo con otros hombres que hicieron lo mismo. En el caso de Cipriano de Valera, que tradujo la Biblia al español, Tyndale, que lo hizo al inglés, y así. Entonces las Biblias, en aquellos tiempos, que venían en otros idiomas que no fuera el latín, la Iglesia Católica las confiscaba y las quemaba. Curioso, ¿no? El caso que podemos encontrar aquí. Muchos ateos, hermanos, agnósticos, modernistas, pues han atacado la palabra de Dios sin lograr su objetivo. A pesar de todo esto, la palabra de Dios permanece, ha sido divulgada, se sigue imprimiendo y cada vez más en más idiomas, dialectos, en fin. Es el libro y es el único libro que por encima de todos está traducido y está dado a muchas lenguas en todas partes del mundo. Habrá muchos otros libros que se pueden llamar buenos, pero la Biblia está por encima de todos ellos en todo sentido. A pesar de los ataques y a pesar de todo lo que ha sufrido la palabra de Dios en ese sentido. Dice 1 Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Sin embargo, hoy en día la palabra de Dios está siendo limitada, pero no por los incrédulos. Está siendo limitada, desafortunadamente, por aquellos que debiéramos de promoverla.
¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay iglesias, por ejemplo, que le dan más interés al uso de dones milagrosos, a la música, obras de teatro, testimonios y cosas así. Se puede ver a ciertas iglesias donde hay obras de teatro, donde se pasan horas y horas en los testimonios, o que va a haber dones milagrosos y que va a haber esto, y de la palabra de Dios no se habla absolutamente nada. Hay iglesias, hermanos, que prefieren darle tiempo a sus ritos, sacramentos, que a la palabra de Dios. ¿Y por qué me refiero, por qué digo esto? Bueno, porque hay lugares donde ya se tiene establecido qué se va a decir, cuándo se va a decir, y cuánto se va a decir de cierto texto y cuándo se va a decir, y ya se está limitando. Se le da más tiempo a otras cosas, ¿sí? A otras cosas, y a la palabra de Dios sí se le deja un lugar, pero un lugar pequeño, ¿sí? Para que no, lo demás se pueda hacer, todo aquello que tiene que ver con los asuntos de los ritos. Hay iglesias, hermanos, que cuando se trata de estudiar y aprender la Biblia, pues no se interesan. Vamos a estudiar la Biblia, hermanos. Vamos a tener un estudio aquí, vamos a tener... No hay interés. Y entonces la palabra de Dios, nosotros podemos decir es que los incrédulos, no. Puede ser que también nosotros lo estemos haciendo. El tema de entonces de esta mañana tiene que ver con limitando la palabra de Dios. Como un primer punto, podemos ver que limitamos la palabra de Dios cuando no la conocemos. Si no convertimos la palabra de Dios, hermanos, en nuestro principal alimento para nuestra alma, no podremos recibir sus propiedades y beneficios. La estaremos limitando porque no la conocemos. No es nuestro principal alimento y al no ser el principal alimento, pues entonces viene el problema. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3 dice, sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos, ya que han comprobado que el Señor es bueno. Así dice la versión Palabra de Dios para todos. Busquen como recién nacidos esa leche espiritual. Un alimento, hermanos, o medicina puede ser muy bueno, pero si no lo utilizamos, no podemos recibir los beneficios. A veces nosotros mismos recomendamos ciertos alimentos, recomendamos ciertas medicinas, pero si no las usamos, ¿qué pasa? ¿De qué sirve? Pues de nada, absolutamente de nada. A veces nosotros mismos, dice por ahí un dicho, doctor, cúrate a ti mismo. A veces andamos recetándole a los demás, coman bien, tómate estas medicinas, pero luego nosotros mismos no lo hacemos. Entonces, ¿cómo podemos saber si hay un beneficio en algún alimento, en alguna medicina? Pues cuando conocemos, cuando lo probamos. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si no la conocemos, pues entonces no hay un resultado en nuestra vida. La palabra de Dios simple y sencillamente no está en nosotros, no se conoce, no sabemos qué puede hacer con ella. Y entonces nuestra vida como cristianos pues se encuentra como débil. Es cuando hay debilidad en muchos cristianos porque no conocen la Biblia, no la reciben como un alimento espiritual para su alma. La palabra de Dios no puede ayudarnos en las tentaciones si no la conocemos. Y de esa forma pues la estaremos limitando. Dice primero a los Corintios 10:13, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. ¿Y cuál es esa salida? El conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros se nos presenta un pecado, algo ahí que está mal, y entonces uno dice, no, a Dios no le agrada esto. Entonces, esa es la salida que nosotros tenemos. Pero ¿cómo sabemos eso? Porque conocemos la palabra de Dios. Al no conocerla, entonces decimos nosotros, ¿estará bien? A veces andamos preguntando, ¿estará bien o está mal? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esa es la que va a decirnos cuando algo está mal, cuando algo está bien. Pero si no conocemos la palabra de Dios, viene la tentación y entonces decimos, pues es que no sabía que estaba mal. Cuando no conocemos la palabra de Dios, no sabemos para qué sirve y por lo tanto la estaremos limitando. Dice 2 Timoteo 3:17, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir
y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda con las Escrituras. Un siervo de Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. ¿Para qué sirve la Biblia? Pues, la Biblia nos capacita, nos prepara, nos hace aptos, capaces para poder enseñar la verdad, capaces para equiparnos para la verdad, para poder guiar a otros. Para eso, ese es el uso que tiene la Escritura también. Si no conocemos esto, entonces, ¿cómo vamos a poder utilizarla? Alguien puede decirnos, ¿de qué sirve la Biblia? ¿Cómo de qué sirve? La Biblia tiene este uso también. Me capacita. Me hace apto para la obra de Dios. Puedo leer otros libros, pero otros libros no me sirven de nada para la obra de Dios. Si leemos la Biblia nos ayuda para ello. Pero si no la conocemos, pues entonces está limitada, porque no la conocemos. Limitamos también la palabra de Dios, hermanos, cuando no la practicamos. Conocer que debemos cambiar nuestro carácter y conducta y no hacerlo, pues es limitar la palabra de Dios. Ya sabemos. Y luego nos leen, hermanos, textos como este que dice, les voy a decir, dice, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Ellos son ignorantes y no entienden, se niegan a escuchar. Por eso están alejados de la vida que vive Dios. Ellos. Ustedes dejen de hacer eso. Si nosotros conocemos lo que la Biblia nos dice acerca de nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de ser, ¿qué debemos hacer? Lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, cuando no lo hacemos, bueno, pues está siendo limitada. Sí sabemos, ¿verdad? Luego nos pueden leer textos como amar a los hermanos, servir a los hermanos, aún al inconverso, y cuando no lo hacemos, pues también la estamos limitando. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Y lo sabemos. Sí, pues yo sé ese texto, hermano. Sí, yo lo sé, que hay que amar a los hermanos y lo decimos muy bien. Y luego, no se hace. Entonces la palabra de Dios ahí está limitada. ¿Por quién? Por nosotros. La conocemos, pero no la practicamos. Entonces ahí tiene otra limitante la palabra de Dios. Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice, y mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. Ahí está. Ustedes van a decir, hermano, pero yo ya conozco esos textos. Qué bueno. Pues hágalo. Porque si no lo hace, usted está limitando la palabra de Dios. Es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil tener el conocimiento. Pero muchos de nosotros podemos decir, yo tengo el conocimiento, he leído la Biblia, allá por acá he leído tantos sermones y aquí tengo los textos. Y si alguien necesita un texto sobre cierta cosa, yo se lo puedo decir. Excelente. La pregunta sería, ¿y usted lo practica? Ah, ahí ya cambia la cosa. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Jesús le decía a los fariseos, ¿recuerdan allá en Mateo 23? Cuando Jesús le dijo a los escribas y fariseos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Entonces, podemos conocer muchos textos que traten sobre los hermanos, sobre el amor a ellos, sobre el amor a esto. Sí. Y es bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo conocer. Pero el problema es que la palabra de Dios se encuentra una limitante cuando no se practica eso. Bien fácil pronunciar los textos. ¿Ya vieron qué fácil yo pronuncié todos estos textos? Así es de fácil. Pero ahora practicarlo, eso es lo que cuesta trabajo. Y eso es lo que a veces nosotros mismos le ponemos un límite a la palabra de Dios. Conocer las promesas de Dios y no confiar en ellas, en Él, es limitar la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:3-4 dice, con su poder divino,
Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y su poder. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Y entonces tenemos las promesas de Dios. Dios nos hace muchas promesas a nosotros como cristianos, pero luego no confiamos en ellas. Entonces, ¿de qué sirve conocer las promesas de Dios y luego no confiar en ellas? Eso es limitar la palabra de Dios. Dios dijo que nos proveerá lo necesario. Jesús dijo que no nos preocupemos tanto por alimentos, es decir, Dios nos dará eso. Hay que buscar mejor, dice primero, el reino de Dios. Aquello viene. Pero luego no confiamos en esa promesa y decimos, no, vamos a sacar más dinero, porque ahí en la iglesia no nos van a dar dinero. O usted me va a dar para mi comida, usted me va a dar para eso, y entonces vamos a buscar más dinero. Entonces, no confiamos en las promesas de Dios. No confiamos en todo lo que Dios dice acerca de que si nosotros buscamos su justicia primero, Él nos va a dar aquello. Bueno, así es como se limita la palabra de Dios. ¿De qué sirve conocer sus promesas, todo lo que Él nos promete, si no confiamos en ellas? Limitamos la palabra de Dios, hermanos, también cuando no la predicamos. Bueno, ya la conocemos. Bueno, decimos, bueno, también la practicamos. Pero viene otra parte también. Los apóstoles, hermanos, no limitaron la palabra a pesar del peligro. En el libro de los Hechos 4, 19, 21, el texto inicial. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, ¿a quién le decían? A Sanedrín, a la máxima autoridad. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bueno, y entonces la gente, hermanos, nos dice en estos momentos, en estos días, pues es que el niñito Dios, y es que la Navidad, y es que el Santa Claus, y es que nos empiezan a hablar de cosas que la Biblia no habla. Y entonces nosotros, pues, ¿qué hacemos? Lo que dice ahí Pedro y Juan, bueno, nosotros no vamos a dejar de hablar y de decir lo que sabemos. No debe decir, bueno, es que eso no es correcto, eso que estás diciendo no está bien, la Biblia no enseña esas cosas. O podemos quedarnos callados para no ofender. ¿Y será que la gente cuando dice lo que dice no piensa si ofende o no, simplemente lo dicen? Podríamos ponernos nosotros en el mismo lugar y decir, es que también a mí me ofende. Pero no nos ponemos en ese lugar. Pero lo cierto es que sí debemos nosotros pues, hablar lo que sabemos. Esas conversaciones que tenemos con quienes creen estas cosas enseñan muchas otras cosas erróneas. Pues decirles la verdad. Es que el infierno está aquí, dice la gente. Eso es una mentira. La vida es difícil, la vida es dura, los climas son difíciles en muchos lugares, sí, pero eso no se compara con lo que la Biblia dice sobre el infierno. Pero es una manera de como que de minimizar, de decir, el infierno o no existe o no es cierto, ya aquí ya pagamos todo. Mentira. Esa es una gran mentira. Pero la gente a veces así lo dice. ¿Y qué debemos hacer nosotros? No, a mí no me hables más sobre eso, pues lo siento, pero yo tengo que decir eso, yo no puedo quedarme callado. Salmo 39:1 dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Y eso pasa cuando nosotros debemos decir algo. Aquí lo tenemos. Queremos decirlo, pero no lo decimos. Y nos callamos. Y aquello causa como un dolor, como algo que yo debí decirle, yo debí explicarle, yo debí, pero no lo hice.
Entonces la palabra de Dios está limitada. Los primeros cristianos, hermanos, no limitaron la palabra de Dios a pesar de las dificultades. En Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4 dice, y Saulo asolaba la iglesia del apóstol Pablo antes de ser apóstol. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces nuestra vida tiene dificultades, todos tenemos dificultades, unos de un modo, otros de otro. Pero no es razón para que la palabra de Dios se limite. Cada uno en sus circunstancias, en sus limitantes, debe anunciar la palabra de Dios, debe hablar de la palabra. No, es que ahorita no, porque ahorita ando malo. No, es que ahorita traigo problemas personales, es que ahorita traigo problemas matrimoniales, es que ahorita traigo problemas, y ahí estamos, y entonces pues nunca vamos a hacerlo, porque siempre habrá un problema. Y es que ahorita hay problemas en el país, y ya hay problemas en el mundo, y es que ahorita, y entonces ya el pretexto puede ser cualquiera. Y entonces la palabra de Dios es limitada. Los primeros cristianos, vean ustedes, estaban siendo perseguidos. Digamos que las autoridades llegan, vámonos. Oye, pero en mi casa, nada, vámonos, vámonos. ¿Y qué hicieron? Oye, pero mi casa, mis bienes, ¿no? Iban allá siendo perseguidos e iban predicando el evangelio. No sería eso una gran dificultad, solamente piénselo. Si nos pusieran en ese lugar, que nos quiten, el gobierno diga, no, se va a quitar su casa. Vámonos, a ver a dónde se van. Pero oiga, mis derechos, vámonos, ¿cuáles derechos? Ni que nada, vámonos. ¿Qué haríamos en ciertas circunstancias? Bueno, a veces dificultades menores que esas nos hacen que nosotros limitemos la palabra de Dios, que no lo hagamos. ¿No? Nos limitamos nosotros, es que ahorita está difícil la cosa. La historia nos dice que los cristianos por lo menos padecieron 10 persecuciones. Y la palabra de Dios no fue limitada. Por lo menos 10 persecuciones sufrieron los cristianos. Y la palabra seguía siendo predicada, seguía siendo anunciada. Parece que la cosa era contraria. Mientras el Imperio Romano quería acabar con el cristianismo por medio de persecuciones, era al revés, el cristianismo crecía, el cristianismo seguía adelante. Era al revés la cosa. ¿Pero por qué? Porque ellos, los primeros cristianos, no limitaron la palabra, la predicaron, a pesar de su difícil circunstancia. Circunstancias que no tenemos nosotros. ¿Sí? Y sin embargo, pues la limitamos, ponemos peros. La iglesia en Tesalónica, hermanos, no limitó la palabra de Dios, esperando que alguien más lo hiciera. Ellos no dijeron, como dice ese texto, 1 Tesalonicenses 1:8, porque partiendo de vosotros, dice el apóstol Pablo, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, dice el apóstol Pablo, o otros cristianos, no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Sí? Es como si ustedes esperaran a que viniera alguien de otro lugar a hacer lo que ustedes deben hacer. ¿Sí? Vamos a esperarnos a que vengan hermanos de otra región. Lo que hizo la iglesia en Tesalónica, ya que venga el apóstol Pablo, ya que venga uno de los apóstoles. No, cuando llega el apóstol Pablo a Tesalónica, dice, no, pues, oye, ¿qué pasa? Ya nos quitaron el trabajo. No tenemos nada más que predicar aquí, porque ustedes ya lo hicieron. Y no nomás lo hicieron aquí en esta región, también se fueron acá ya. No se limitaron nomás como diciendo, oye, pues a ustedes nomás les tocaba aquí. No limitaron la palabra de Dios. No esperaron que otros lo hicieran. Ellos mismos lo hicieron. Cuando nosotros decimos y pensamos, pues que otro lo haga, nos esperamos a que otro, limitamos la palabra de Dios. No deben ser otros, debemos ser nosotros. Hay iglesias, hermanos, que hacen su obra por medio de otros, y en algunos casos, pues no hacen ninguna de las dos. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente permiten que otros vengan a hacer lo que ellos tienen que hacer. Y se les paga.
Anda por ahí un programa de unos hermanos que vienen a hacer la obra aquí. Venimos a hacer la obra aquí, evangelismo. Y ellos lo hacen. Ellos se van y así andan. No lo hacen allá donde son ellos miembros, se van allá, sino que lo hacen fuera de allá. Y aquí pues nomás nos tocaría darles de comer. Nomás les damos de comer y les tenemos donde dormir y ya. Y que ellos hagan la obra. Como si les tocara a ellos. Entonces se les deja a ellos esa responsabilidad. Responsabilidad que tiene la iglesia local. Por medio de ese tipo de programas. Pero pues así es la cosa hoy en día. Es lo nuevo. ¿Quieren ustedes crecer? ¿Quieren ustedes ser muchos? Pues no lo hagan ustedes. Hay que dejar que vengan otros. Van a venir predicadores capacitados. Unos 10. Imagínense 10 predicadores capacitados predicando aquí en esta zona. No, hombre, esto se va a poner bueno. Porque ustedes tienen que estar batallando con eso. ¿Verdad? Claro que no. Pues ese es nuestro trabajo. Es trabajo de ustedes como iglesia local. No de otros. Pero a veces sucede que así se limita la palabra de Dios. Sin darnos cuenta, lo estamos haciendo. La palabra de Dios, hermanos, para que no sea limitada, debe cumplir con 3 requisitos. 3 requisitos para que la palabra de Dios no sea limitada. Uno de ellos es conocerla para que no se quede aquí en la Biblia. Si la conocemos, entonces de aquí, ¿pasa a dónde? Acá. Ok, ya la leí, ya la conozco, entonces ya no se quedó aquí. ¿Sí? A veces muchos tenemos la palabra de Dios ahí limitada, ahí está. No la leemos, no la meditamos, no la conocemos. Y entonces ahí está. Unas Biblias muy bonitas. Y ahí está. Como si fuera, pues bueno, la Biblia, la palabra de Dios es un tesoro, pero no exageremos tanto, va a ponerla en un cofre encerrado y cofre de oro. Y no se trata de eso. Es un tesoro en cuanto al valor que tiene y hay que usarlo. Pero entonces, primer requisito, hay que conocerla. Segundo requisito, practicarla para que no se quede en mi mente. Ok, ya la conozco. Ya la pasé para acá. Ya no se quedó aquí. Ya no está limitada aquí. Ahora la leo, la conozco y ya está acá. Ahora, para que no se quede aquí, ¿qué debo hacer? Practicarla. Eso que ya leí, eso que dice la Biblia sobre el amor a los hermanos, el amor a Dios, el amor al prójimo, la predicación y muchas otras cosas que dice la Escritura que como cristianos debemos llevar a cabo, que conocemos, que sabemos, que hemos oído centenar de veces, eso que tenemos aquí, si no queremos que se quede aquí limitado, hay que practicar. Y el tercer requisito para que la palabra de Dios no sea limitada, bueno, pues predicarla. ¿Para qué? Pues para que no se quede aquí en el local de Dios. Ya la sabemos, queremos practicarla, queremos llevarla a cabo, bueno, pero aquí entre nosotros decimos, aquí entre nosotros, ¿no? Sí es bonito y es bueno, Dios se agrada, ¿verdad? De que entre los hermanos practiquemos la voluntad de Dios, ¿ok? Pero no está limitada a los hermanos. Si la limitamos nomás entre nosotros pues somos buenos unos con otros, y entre nosotros, pues dijo el Señor, ¿verdad? En Mateo 5, pues si amas a los que te aman, pues ¿qué haces de más? Pues claro, pues aquí entre nosotros pues nos queremos bien mucho y le hacemos bien unos a otros, pues nos queremos. Muy bien. Pero si queremos que salga de ese lugar para que no se quede aquí, ¿qué debemos hacer? Esa práctica hay que llevarla afuera. Ese amor que tenemos hacia los hermanos, pues hay que mostrar ese amor hacia nuestra familia en la carne, hacia los vecinos, hacia compañeros, hacia mucha gente difícil que podemos decir, es que mucha gente es bien difícil. Pues ahí es donde se practica la palabra de Dios, en esa gente difícil. No, pues aquí entre nosotros,
que nos llevamos bien, pues es fácil. ¿Qué difícil será esto? Pues no, es fácil. Si amas a los que te aman, pues ¿qué haces de mal? Amar a vuestros enemigos, a los que os aborrecen, os ultrajan, os persiguen, a ellos. Pero entonces si no lo hacemos, pues la palabra de Dios queda limitada totalmente. Dios tiene un propósito para su palabra y los hijos de Dios somos parte fundamental para que se conozca la verdad. Isaías 55, 10, 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Ven ustedes? ¿Cómo entonces va a pasar eso? ¿Cómo va a suceder aquello? Si no hay quien lo haga, si no hay quien predique, si no hay quien lo anuncie. Si la palabra de Dios queda limitada y la limitamos o aquí, o en la mente, o la dejamos aquí en el lugar de reunión, porque pues aquí podemos predicar mucho sobre el amor, pero hay que practicarlo con la gente de afuera también, no nomás con los hermanos. Dios dijo, amen a su prójimo, amen a su enemigo. Pero si no lo hacemos, pues la estamos limitando. No hablemos mal de las denominaciones de las sectas, de que no quieren la palabra de Dios, y no la pues si ellos hacen eso y la están limitando y está mal, pues lo que hacemos nosotros también está mal, porque también la estamos limitando a nuestra forma. Recordemos que muchos han buscado limitar y destruir la palabra de Dios. Diocleciano, Voltaire, la Iglesia Católica, ateos, agnósticos, modernistas, han atacado la palabra de Dios y la palabra de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre. Y sigue la palabra de Dios. También aquellos que no quieren obedecer el Evangelio, pues también limitan la palabra de Dios. Saben lo que deben hacer, ¿verdad? Se les ha hablado el Evangelio, saben lo que deben hacer, pero no quieren hacer. La están limitando también. Juan 12, 44 al 50 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará, le juzgará en el día posterior. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pregunta, hermanos, ¿somos de los que permitimos que la palabra de Dios dé su fruto en nuestras vidas y en la de los demás? ¿Somos de esos? ¿O somos de los que la limitan? ¿De cuál somos nosotros? Dios los bendiga, hermano. Gracias.